Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Alabado sea nuestro Padre Celestial. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por apoyar estas lecturas. Les invito, por favor, a que leamos en el libro de Salmos, capítulo 51. Vamos a leer del versículo 1 al 9 en este momento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Bendita sea la palabra del Señor. Esta oración de Salmo 51 debió ser escrita por el rey David cuando el profeta Natán lo confrontó por su pecado. Pero te insto en el nombre del Señor a que la entendamos, a que comprendamos este Salmo 51 y lo interpretemos hoy como la súplica típica mía, como la súplica tuya, conscientes de nuestra iniquidad, pero deseosas de encontrarnos con nuestro Dios cercano. La oración empieza con el clamor de David pidiendo perdón a Dios, con una apelación a su misericordia a causa de sus transgresiones. Salmo 51:1. A continuación, el Salmo se divide en dos partes. Primero, ahí del versículo 1 al 9, como leímos, suplica a Dios para que borre sus transgresiones. ¿Por qué? Porque son las transgresiones. Es el pecado el que hace separación. El que nos separa, el que te separa a ti también de Dios y a mí. Se describe a Dios como misericordioso, el Dios de la verdad, allí en el versículo 6, y que oculta su rostro, en el versículo 9. El pecado es tan grande, es profundo, que se utiliza todas las designaciones de la transgresión. Ahí como aparece en el hebreo, het, pecado, pesha, rebelión, y awon, iniquidad, para dar cuenta de la magnitud de su falta. El poeta utiliza una imagen hiperbólica. Su pecado se inicia desde su concepción, dice en el versículo 5. Por lo tanto, la única manera que tiene de acercarse a Dios es recuperar la relación que se ha roto con Él, es que su pecado desaparezca, como si nunca hubiese ocurrido. Frases claves aquí en el capítulo expresan la idea de borrar marcadamente. La oración dice, borra mis rebeliones. Lava, desde el versículo 2 al 7. Limpia, en el versículo 2. Purifica, versículo 7. La segunda parte de este salmo va desde el versículo 10 al 19. Se concentra en la idea de renovación y usa palabras como crear, renovar, restaurar, reedificar. Dios es descrito como creador, ahí en el versículo 10, 12 y 15. Como salvador, versículo 14. ¿Cómo es entonces que este salmo concluye? Dice, ¿verdad?
ahí en el Salmo 51, la parte final. Leámoslo, por favor. Voy a leer desde el 10. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Así termina. Cuando veamos entonces ahora, quizás tú te sientes chasqueado, chasqueada, ¿verdad? Porque de alguna manera iniciaste con alegría, con empuje el camino cristiano, pero algo pasó y fuiste derribado por Satanás. Pero no te quedes ahí. Y eso es lo que debes de tener claro en tu mente. Si caíste, levántate en el nombre del Señor. Solo debemos de arrepentirnos y confesar nuestro pecado y creer que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Cuando el profeta Isaías allí en el capítulo 6, 8, supo que había sido perdonado por Dios, fíjate, cuando se encuentra ante el trono de la majestad del cielo y dice, ¡ay de mí! Porque siendo yo de labios impuros y pecador más bien, he visto a Dios mismo. Así que él reconoce y sabe que a pesar de sus faltas, Dios le hace un llamado. ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y él responde, heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros no sabemos perdonados por nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar dispuestos a trabajar para el Señor. ¿Has experimentado la salvación en tu vida? Por la fe en el sacrificio expiatorio sustitutivo de nuestro Salvador. Gloria al Señor, amén. Entonces proclamemos esta delicia a otros. ¿Qué te parece? ¿Qué promete hacer David después de haber sido perdonado y limpiado de su pecado? Ahí donde nosotros leímos, del 7 al 15. Veamos, mire. Del versículo 7 al 15 estamos leyendo en Salmos 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia, delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mira, ¿qué es lo que prometió entonces David después de haber sido perdonado y limpiado de su pecado? Enseñar a los transgresores, dice, su camino. Ser llamado a la presencia del Altísimo es ser enviado, es ser enviada al mundo con una misión. Dios nos ha comisionado a cada uno de nosotros, los que hemos sido redimidos y redimidas, para servir como voceros. Un vocero principal en favor de un mundo caído. ¿Qué es eso de un vocero? Bueno, el vocero es el que habla en nombre de otra persona. Portavoz, representante, delegado, delegada, vocal. Persona que habla en nombre de otra, o de un grupo, o una institución, entidad. Llevando su voz y representación. Funge como la voz oficial de la institución. Es decir, tenemos que fungir como la voz oficial del Altísimo, de Dios aquí en la tierra. Y es la fuente de información oficial. ¿De qué es responsable un vocero? Una vocera. De proyectar, apoyar la construcción de una imagen positiva de la institución,
a la que está representando, de potenciar las cualidades de dependencia que se debe de tener. Mira, qué maravilloso es lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Después que hemos confesado nuestro pecado, que hemos sido perdonados, que nos sabemos perdonadas, limpiadas, purificadas. Tenemos que ser voceras de nuestro buen Salvador Jesucristo. Lo estamos haciendo. Gloria al Señor, ¿verdad? Y si no, pues, vamos en las diferentes maneras como Dios nos ha mostrado que lo hagamos, ¿verdad? Así que, ¿en qué se basa? ¿En qué nos debemos de basar? El mensaje a dar, bueno, en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Así que te invito a que formemos parte del remanente del pueblo de Dios que impacta poderosamente a este mundo, a este entorno donde nos ha tocado vivir. ¿Dónde estás? No importa. Ahí en la escuela, en el trabajo, en la calle, en tu casa, en el vecindario. Impactar para gloria de Dios, por supuesto. Porque este mundo va a ser iluminado, el mundo entero, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 18:1. Leámoslo, por favor. Mira este ángel que aparece acá. Este ángel, hay una cosa especial que hace, y es que ilumina, dice. Vamos a ver, Apocalipsis 18:1. Mientras lo encontramos acá, ¿qué estamos haciendo nosotros también para iluminar a los que están en nuestro derredor? Pero esto es un evento especial. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, dice Juan, el teólogo, con gran poder. Y la tierra, el planeta Tierra, en el que vivimos, fue iluminado con su gloria, dice. Bendita sea la palabra del Señor. Iluminado el mundo entero. ¡Wow! Y al respecto, dice, ¿cómo se llama? La mensajera del Señor. Que siervos del Dios Altísimo vendrán con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles, dice, de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, las enfermedades, los enfermos van a sanar y signos y prodigios seguirán a los creyentes. También Satanás, dice, efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres, como dice Apocalipsis 13:13. Y es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Quiera Dios que nosotros decidamos, ¿verdad? Por la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, por su mensaje ahí. Es descrito ahí en Apocalipsis, capítulo 14. Significa entonces estos mensajes de los 3 ángeles, este mensaje de misericordia al mundo, el final que se va a dar en este planeta Tierra, de Apocalipsis 14. ¿En qué se basan estos mensajes? En el Evangelio eterno, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Significa que aún antes de la exhortación de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, bueno, de hecho, permíteme, vamos a leerlo acá, Apocalipsis 14, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mire, este es el mensaje del primer ángel. Luego viene otro mensaje, el de la caída de Babilonia. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Y de la advertencia
también contra la adoración de la bestia y su imagen. Es el que continúa, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá, dice, del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mira, esto es terrible, pero este es el último mensaje para el planeta Tierra, del cual Dios quiere hacerte parte, que seamos sus voceros, que pregonemos. Y este es el Evangelio eterno, el último mensaje de misericordia para este planeta Tierra, porque estamos viviendo en los últimos días, ¿verdad? Así que se proclama el fundamento del Evangelio, que es la salvación en Jesús. Gloria sea al Señor. ¿Qué son las advertencias y los mensajes de estos tres ángeles? Son la esperanza y la confianza que los voceros y las voceras de esos mensajes, de estos que te acabo de leer, tenemos en Jesús y en lo que Él ha hecho por ti, por mí, en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que decidiremos nosotros? Decidiremos formar parte de este movimiento. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Los argumentos ya están siendo presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará fruto. Y yo sé que parte de ese fruto está siendo tú también. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Mira aquí, nosotros leemos en las Sagradas Escrituras que amar a Dios significa guardar sus mandamientos también. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos nosotros los que decimos ser seguidores de Cristo? Quitamos 2 mandamientos y solo queremos 8. O quitamos un mandamiento y solo queremos 9. ¿Qué más hacemos? Nos hemos aliado con el paganismo. ¿En qué sentido? Bueno, hemos creído las atrocidades que en la Edad Media se publicaban. La inmortalidad del alma, por ejemplo. Cuando únicamente dependiendo de la vida que es Jesús, nosotros podemos tener vida. Y así va a seguir siendo siempre. Mira, Adán y Eva, para tener vida, dependían del árbol de la vida. Es decir, de Jesús. Nosotros las criaturas no somos inmortales. Dios, que es Dios y una característica, sí es inmortal. Así que la vida de nosotros depende de quién es la vida, quién tiene inmortalidad. Así que no hay tales de eso entonces, de que cuando la persona muere está en un lugar ahí esperando o ¿cómo se llama? Que puede escucharnos o que su amor puede continuar o su odio. No, eso es parte de las estrategias de Satanás para mantenernos a nosotros vendados y que mientras estemos vivos no hagamos preparativos suficientes para lo que se nos viene. No tenemos que desperdiciar el tiempo. Hoy es el tiempo de salvación, el tiempo de gracia. Mientras tenemos vida, hay que hacer decisiones de vida, para vida eterna. Es decir, amistarnos con aquel que hemos roto nuestra relación con Dios. Acercarnos al trono de la gracia, ahorita que hay tiempo, ¿verdad? Quiera Dios que escuchemos la voz amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Es mi anhelo, es mi oración. Así que muchos han sido impresionados por el Espíritu de Dios, pero han sido impedidos de entender la verdad, de aceptarla. ¿Qué más? Ahorita tenemos nosotros un sumo sacerdote que intercede por nuestros pecados. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, dice la palabra del Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro hoy.
No sabemos. Nadie nos garantiza a nosotros cuándo vamos a morir. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando mejores tiempos. ¿Cuáles? ¿Cuáles mejores tiempos? Si el mejor tiempo que tienes es ahorita porque tienes vida, podemos decidir por Cristo. Pero cuando morimos, nadie puede ayudarnos. Así que, entonces los rayos de luz van a penetrar por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad. Y los sinceros, hijos e hijas de Dios, romperán toda ligadura que los ate, que los tiene sujetos. Los lazos de familia, las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa, aún que la vida misma. ¿Cuántas veces has escuchado el llamado del Espíritu Santo tú? Ojalá que la verdad te sea más preciosa a ti que cualquier posición que te ofrezca. Que la verdad te sea más importante a ti que cualquier trabajo fabuloso, que cualquier propiedad, que cualquier aplauso, que cualquier relación sentimental. Que la verdad te sea más preciosa. Agárrala. No deje que otro arrebate tu corona. El Señor tiene una corona para ti. ¿La quieres? Es tuya. Solamente tenemos que venir en arrepentimiento, confesando nuestro pecado, no a un ser humano. Porque allá cuando en el pueblo de Israel, que estamos viendo el santuario como fundamento de la profecía, y como en Salmo nosotros encontramos el santuario, el atrio, el primer mueble es el altar del sacrificio, es decir, aceptar el sacrificio de Jesucristo. Luego el lavacro, que significa venir al bautismo, al que Dios ha enseñado, para que nuestros pecados queden sepultados y nacer a una nueva vida. ¿Qué más? Entrar al lugar santo, ser iluminados por la luz de nuestro Señor Jesucristo, llenos del aceite, del Espíritu Santo, comer la palabra de Dios, la mesa de la proposición, ahí fresquita. El altar del incienso, ¿verdad? Las oraciones subiendo al trono de la gracia, perfumadas con el oloroso que nosotros tenemos. ¿Sabe quién es el perfumado? El fragante. No son nuestras oraciones, no. Son los méritos benditos del perfumado que tenemos allá en el santuario celestial. Jesucristo mismo. Alabado sea el Señor. ¡Qué bendición! Así que cuando nuestras oraciones suben en olor grato a la presencia de Dios, es por el perfume maravilloso de nuestro fragante Jesús. Alabado sea el Señor. Rompe en el nombre del Señor con los lazos del enemigo. No importa de qué manera se presenten, de qué color. El tiempo está cerca. Y la gracia también se va a terminar un día, ¿verdad? Así que tenemos esperanza, porque hay gracia ahorita, porque Jesús todavía continúa mediando, intercediendo por nosotros. Pongamos los pecados entonces sobre el corderito, como hacían los israelitas cuando pecaban, llevaban el cordero. Escúchame, no era el sacerdote el que clavaba el cuchillo en el cordero. No, era el pecador, porque era una sustitución. Por eso es que Jesús, al aceptar el sacrificio de Él, como tu único y suficiente Salvador, estás aceptando que su vida sea en ti y la muerte tuya sea en Él. Te está sustituyendo. Entonces la persona llegaba y confesaba los pecados. Escúchame, no se lo confesaba el sacerdote, no. Ponía las manitos, la persona ponía las manos en el animal que él mismo iba a matar, porque fueron mis pecados los que mataron a Jesús. Tus pecados, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Entonces la persona confesaba los pecados, ¿verdad? Poniendo las manos encima del animalito. Confesemos nuestros pecados a Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y es gran sumo sacerdote porque Él ha expiado tu pecado. Un sacerdote no podía expiar los pecados, no podía perdonar.
No era esa la función del sacerdote. Pero el sumo sacerdote, sí. Y es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. La verdad entonces, quiera Dios que te sea más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor. Y eres llamado, eres llamada. Alistémonos en las filas del Señor. Pongámonos la armadura porque hay que pelear la batalla de la fe, ¿verdad? Los salmos del rey David pasan por toda la gama de la experiencia humana. Desde las profundidades del sentimiento de culpa y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. El pecado nos trae vergüenza, ¿verdad? Aflicción. Mira, ahí cuando los israelitas pecaban, ¿verdad? Ya me imagino yo que salía de la carpa, porque vivían en tiendas en ese momento, y salían a ver que allá Verónica iba con un corderito, unos tórtolos, o qué sé yo, y iba a matarlo, ¿verdad? Así como Dios había ordenado. Acuérdate, el santuario, el tabernáculo, era un método didáctico, la metodología que Dios utilizó para enseñarles el plan de salvación a los israelitas. Y para que ellos, a través de esta práctica, la adoración, pudieran entender el plan de salvación e iluminar a las naciones, a sus vecinos, para que ellos también conocieran este maravilloso plan de salvación. Así que la gente, cuando llevaba a su animalito, óyeme, la gente se daba cuenta que había pecado. Hoy nosotros no tenemos que cargar ningún animalito. Ya el sacrificio que se hacía con esos animalitos apuntaba al verdadero sacrificio. Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Por eso cuando Él muere, dice la palabra del Señor en los evangelios que la cortina que divide el lugar santo del Santísimo se rasga de arriba a abajo, ¿verdad? Ya no más función de sacerdotes, ya no más muerte de animalitos, porque al que apuntaban ya estaba muriendo en la cruz del Calvario y los sacerdotes ya no tenían función alguna. Entonces ese santuario ya tenía que desaparecer, porque después de la resurrección de Jesucristo, al subir al cielo, allí sí iba el verdadero sumo sacerdote celestial. Maravilloso, aprovechémoslo. Gloria al Señor. Así que el pecado nos trae a nosotros vergüenza, aflicción, pero el amor de Cristo y su misericordia alcanzan hasta la más honda profundidad en tu vida y en la mía. Gloria sea a Dios, ¿verdad? ¿Qué estamos esperando entonces? ¿Estamos esperando un día más, un año más? Pueda que nunca llegue. Agarrémonos de Jesús. Confiemos en sus méritos ganados para nosotros. Permitamos que el Altísimo eleve nuestra alma arrepentida hasta la adopción de hija e hijo de Él. Acerquémonos en sincero arrepentimiento hoy que hay gracia. Si has caído, Dios te levanta. Tenemos un gran sumo sacerdote celestial que además está a la diestra de Dios e intercede por ti y por mí. La paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Al ver estos mensajes hermosos de Apocalipsis 14, te invito a que los leas. No nos queda a nosotros más que al ver esta pureza de esta gran verdad, es la verdad presente. Es lo que tenemos que predicar. No nos queda más que apresurarnos, bajar nuestra cabeza hasta el suelo y adorar al Altísimo en obediencia, respeto. Si Dios quiere, nos vemos en una próxima lectura de esperanza. Amén.